Por favor, Dios mío, solo tengo 17 años. El día de mi muerte era tan común como cualquier día de mis estudios escolares. Valía más que, como de costumbre, me hubiese ido en el autobús, aunque me chocaba por lento. Recuerdo la larga mentira que le conté a mamá para que me prestara el automóvil. Entre muchos ruegos y súplicas, le dije que todos mis amigos manejaban, y que consideraba un favor especial si me lo prestaba. Cuando sonó la campana de las 2:50 de la tarde para salir de clase, tiré los libros al instante, porque estaría libre hasta el otro día a las 8:40 de la mañana. Corrí eufórico hasta el estacionamiento a recoger el carro, solo pensando en que iba a manejar a mi libre antojo. ¿Cómo sucedió el accidente? Eso no importa. Iba corriendo a exceso de velocidad. Me sentía libre y gozoso disfrutando del correr del auto. Lo último que recuerdo es que rebasé a una señora ya anciana y de la cual me desesperó su lenta manera de manejar. Oí el ruido ensordecedor del coche y un estruendoso sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes y sentía que mi cuerpo se volteaba al revés y escuché mi propio grito. De repente desperté, todo muy quieto. Un policía parado casi arriba de mí. También vi a un doctor. Mi cuerpo, todo destrozado y ensangrentado con pedazos de vidrio encajados por todas partes. Pero cosa más rara, no sentía ningún dolor. ¡Épale! No me cubran la cabeza con esa sábana. No estoy muerto. Solo tengo 17 años. Además, tengo una cita hoy en la noche. Y todavía tengo que crecer y vivir una vida encantadora. Además, no puedo estar muerto. Después me metieron en una gaveta. Mis padres tuvieron que ir a identificarme. Lo que más me apenaba es que me vieran así, desquebrajado. Y luego al ver los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Papá, de repente envejeció, cuando dijo al encargado del anfiteatro: sí, ese es mi hijo. El funeral fue una experiencia macabra. Vi a mis parientes y amigos acercarse a la caja mortuoria. Pasaban con los ojos tan tristes como nunca llegué a ver. Algunos de mis cuatachos lloraban. Algunas de mis amigas me tocaban las manos y sollozaban al alejarse. Por favor, alguien despiértenme, sáquenme de aquí. No aguanto ver a papá y a mamá tan inconsolables. A mis abuelos tan afligidos que apenas pueden andar. A mis hermanos y hermanas que parecen zombies. Se mueven como si fueran robots. Todos como si estuvieran en trance. Nadie quiere creerlo. Ni yo mismo. Por favor, no me pongan en la fosa. Te prometo, Dios mío, que si me das otra oportunidad, seré en todo el mundo el más cuidadoso para manejar. Solo quiero una oportunidad más. Por favor, Dios mío, solo tengo 17 años.